la misma forma que se han demostrado propiedades sobre un conjunto definido recursivamente como el conjunto ese de los múltiplos de 3, otro propiedades sobre las secuencias, porque son definidas recursivamente, vamos a probar propiedades sobre árboles. Son estructuras un poquito más complejas, pero son del mismo estilo. De hecho, hay estructuras aún más complejas, con más reglas o cosas así. Estas son estructuras que solo tienen dos reglas, una regla básica y una regla de recursión, llamemos. Hay otros que son con varias reglas recursivas y cosas así. Entonces, recordamos cuál es el conjunto de los árboles binarios completos de elementos de A. Entonces, el conjunto de árboles binarios completos de elementos de A se define recursivamente así. G y T son árboles que se vuelven grafos no cíclicos. G y T, ¿qué es? José Antonio. Ah, el gestor de versiones. Ah, bueno. El gestor entonces, los gestores de versiones por debajo sí tienen árboles, porque digamos que usted arma, me parece muy bien la curiosidad, usted arma una versión, la versión 1.0 de no sé qué, y digamos que se la vuelve un nodo. Y después le hace un cambio a esa cosa, dice, cojo, a partir de ahí, hago unas extensiones, hago no sé qué, y tengo mi nueva versión, ¿cierto? Normalmente cuando usted desarrolla, eh, a veces tiene a varios, tiene a varios personajes, varias personas trabajando al tiempo en varias cosas. De pronto hay otro grupo que estaba trabajando en una cosa y entonces tiene otra versión que es, aquí tengo la versión original con una extensión A y aquí tengo la versión original con una extensión B. Entonces tengo otra versión por aquí y así, y entonces uno va, los que van, y el que empieza a trabajar con esta versión, todo lo que haga es como un hijo de esta versión, y todo lo que haga es como un hijo de esta versión, y así se van armando árboles de versiones. Lo que pasa es que con el versionamiento pasa una cosa especial, y es que en algún momento usted dice, bueno, todo lo nuevo que hay aquí, voy a ponerlo, no puedo poner de otro color. No, es que no recuerdo cómo es eso. Bueno, digamos que con el versionamiento pasa lo siguiente, que si yo quiero, esta es la versión 1, esta es la versión 1.1, esta es la versión 1.2, esta es la versión 1.1.1, esta es la versión 1.1.2, pero ahora quiero hacer una versión 2, o sea, quiero todo lo que ya he hecho ponerlo en una sola versión. Entonces terminan haciendo una mezcla de los que hay en las hojas y esa mezcla termina, digamos, dibujándose, sería algo como así. Termina diciendo algo como así, algo como así, diciendo, bueno, todo esto que ya había nuevo lo mezclamos en una nueva versión, que es la versión 2. O sea, arrancamos de la versión 1 y pasamos a la versión 2 haciendo versionamientos, no sé qué. Entonces, esto también es un árbol, solo que es un árbol, eh, eh, es un árbol en principio que de alguna manera se cerró porque venía abriéndose y de pronto dejó de ramificarse y quedó convertido en uno solo. Entonces, en ese sentido, no es un árbol, digamos, binario, un árbol que va creciendo así, es un árbol que también puede como converger alguna cosa, pero son árboles también. Entonces, para el comentario que hacía José Antonio, sí, detrás de esos versionadores, gestionadores de versiones, hay estructuras de árboles para manejar las versiones. Eh, paso, paso entonces a recordarles, un árbol binario entonces es o una hoja que se escribe se escogió este símbolo, nabla de R, para decir es una hoja, porque no voy a escoger gráficamente decir un árbol o es un dibujo así con un número adentro, o un árbol es un dibujo así con un número adentro y con dos flechas y con dos hijos, el izquierdo y el derecho, donde el hijo es un árbol y el derecho también es un árbol. Entonces, esta es una forma visual de decir, y esta es una forma textual de escribir eso mismo. Eso es texto, puro texto. Entonces, si yo tengo que R es un elemento de A y A1 y A2 ya son árboles binarios,
completos con elementos de A, entonces construyo un nuevo árbol binario, el que tiene como raíz R y como hijo izquierdo A1 y como hijo derecho A2. Y esta es la manera, digamos, textual de escribir eso. Finalmente, los lenguajes de programación, los que ustedes usan, no trabajan sino con textos y símbolos, no trabajan con dibujos en general. Bueno, también hay hoy en día el lenguaje, han tratado de hacer lenguajes de programación visuales que se llaman, cuando sus programas son dibujos, pero al final eso por debajo terminan siendo texto, porque los lenguajes de programación por debajo son puro texto. Texto, ¿cómo se llama? Interpretado por un interpretador o por un compilador. Bueno, entonces, recordando que así se definen los árboles binarios completos, como el ajedrez, como todo en la computación, todo lo gráfico no es más que una interfaz para que usted, para representar algo que por debajo son solo datos. En un computador no hay sino datos abajo. Es más, no es que haya datos, hay unos y ceros que dependiendo de cómo usted los agrupe representan unos datos o representan otros. Esa es la computación, es el tratamiento de unos y ceros para lograr representar una realidad. Por eso lo que hacemos los informáticos es modelar mundos reales eh, con estructuras discretas, porque finalmente no hay sino dos elementos para representar cosas, el 0 y el 1, que luego los unimos y nos dice que esto nos da números y otras cosas, todo eso es cierto, pero por debajo no hay sino ceros y unos. Y esos ceros y unos ni siquiera son ceros y unos, sino son corrientes bajas y corrientes altas. La corriente baja es un cero y la corriente alta es un uno. Y bueno, todo eso tiene que ver con la electrónica y todo eso. O sea, todo lo que ustedes van viendo a través de la carrera se van uniendo, se unen de alguna forma. Y sí es muy bueno tener esa visión con los comentarios que hace José Antonio, pero son como comentarios que van uniendo cosas de diferentes sitios y me parecen muy pertinentes. Muchas gracias. Entonces, como un árbol binario completo está definido recursivamente, entonces eh, yo puedo eh, probar sus propiedades usando inducción estructural. Entonces recuerden que sobre los árboles definimos dos operadores. Un operador que dado un árbol me decía cuántos nodos tenía el árbol y otro operador que dado un árbol me decía la altura del árbol. ¿Cuántos nodos tiene el árbol? Pues es como fácil de saber, ¿cierto? Son los números circulitos que quedan en el árbol. ¿Cuál es la altura de un árbol? Se define como el camino más largo de la raíz a una hoja, el número de pasos que tengo que dar de la raíz a una hoja, el más largo. Si yo tengo un árbol, por ejemplo, que empieza así, luego tiene sus dos hijos, y luego aquí sigue bajando, por ejemplo, por el lado izquierdo no sigue bajando, y luego por aquí baja, digamos que tengo ese árbol. Entonces, ¿cuál es cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la altura de ese árbol? Entonces, la altura de ese árbol es el camino más largo que haya desde la raíz a una hoja. Entonces, el camino más largo es recorrer esto que voy a hacer aquí. Voy por aquí, sigo por aquí y bajo aquí. O bajo aquí, cualquiera de los dos igual de largo. ¿Cuántos pasos tiene ese camino? Uno, dos, tres. Entonces, la altura de este árbol es tres. Entonces, la altura de este árbol uno la marca como así. Dice, esa es la altura de este árbol, es 3. ¿Sí? Entonces, esa es la función altura. Y la función nodo lo que hace es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este debe dar 7 para este árbol porque hay 7 nodos. Entonces, ¿cómo se definen recursivamente esas funciones? Típicamente, cuando tenemos estructuras definidas recursivamente, las funciones sobre ellas, los operadores sobre ellas, son funciones recursivas. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los nodos de un árbol? ¿Cómo los cuento? Entonces, como hay dos maneras de definir árboles, o a partir del árbol hoja, o a partir de dos árboles que ya existieran, construir un nuevo árbol. Entonces, digo, bueno, si lo construyo un árbol hoja, entonces el número de nodos es uno solo. Un árbol hoja no tiene sino un solo nodo. En cambio, si el árbol no es una hoja, sino que es
una raíz con un árbol izquierdo y un árbol derecho, entonces el número de nodos de ese árbol es 1 por el raíz más los que hayan en el árbol izquierdo más los que hayan en el árbol derecho. Entonces 1 más los que hayan en el árbol izquierdo más los nodos que hayan en el árbol derecho. Y ya definí nodos de un árbol. Y lo definí recursivamente en la forma como se construyen los árboles. Y lo mismo vamos a hacer con la altura. ¿Cuál es la altura de un árbol? Entonces, si el árbol es una hoja, entonces el camino del nodo a la hoja es cero, porque no hay que hacer nada, ya estoy en una hoja. Entonces es cero. Pero si no estoy en una hoja, entonces estoy en una raíz de un árbol con un hijo izquierdo y con un hijo derecho. Entonces, mínimo tengo que de este nodo bajar al hijo izquierdo o bajar al hijo derecho, al que esté más largo. Entonces yo me averiguo cuál es la altura del hijo izquierdo, cuál es la altura del hijo derecho, la altura del hijo izquierdo, la altura del hijo derecho. Me averiguo cuál es el más largo y entonces digo, pues lo más largo para llegar a la hoja es 1 más el más largo del izquierdo o el derecho. 1 más el máximo entre ir por el izquierdo y ir por el derecho. Y esa es la altura total del árbol. Entonces, están definidas esas dos funciones. Y escribimos, en la clase en que las definimos, dijimos que hay una propiedad interesante entre la altura y el número de nodos. Y dice que dado cualquier árbol binario completo de elementos de A, el número de nodos del árbol es menor o igual que 2 veces, que 2 elevado a la altura del árbol más 1 menos 1. Alguien se encontró esa propiedad. Alguien se encontró esa propiedad. ¿De dónde se la encontró? Pues se puso a estudiar los árboles. Digamos que si quieren, uno puede verlo así. ¿Vea? Digamos que este es un árbol, este es un árbol de altura 0. Vamos a poner más bien el dibujito así para que ese es un árbol de altura 0. Entonces, ¿cuántos nodos tiene este árbol? 1. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. Luego es cierto que en un árbol de altura 0, el número de nodos es menor o igual que 2 a la altura, que es 1 menos 1, 2 a la altura más 1. Entonces, la altura de este árbol es 0, más 1 da 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, menos 1 da 1. O sea, el número de nodos de este árbol es menor o igual que 1. O sea, con árboles de altura 0 eso funciona. Ahora, árboles de altura 1. Entonces me tocaría ponerle un hijo aquí, binarios completos, ¿no? Y un hijo acá. Ese es de altura 1. Ahora, de altura 1, entonces, ¿cuántos nodos tiene? 1, 2 y 3. Y aquí daría altura, la altura es 1 más 1 da 2. 2 a la 2 da 4, menos 1 da 3. Entonces dice que el número de nodos de un árbol de altura 1 es menor o igual que 3. Y efectivamente aquí nos dio igualito a 3. Ahora, árboles de altura 2. De altura 2, entonces, por ejemplo, podría ser este, que creció por aquí, y entonces este árbol tiene altura 2. Ahora, ¿cuántos nodos tiene este árbol? 1, 2, 3, 4, 5. Y la fórmula dice aquí, la altura es 2, entonces daría 2 a la 3, es 8, menos 1, 7. Y 5 es menor o igual que 7, sí. O sea, este árbol cumple con eso. Otro árbol de altura 1 también sería este, pero sería diferente al anterior porque creció por el lado derecho. Este es un árbol de altura 1. ¿Cuántos nodos tiene 5? 5 es menor o igual que 7. De altura 2, perdón. Entonces está bien. Y otro árbol de altura 2 sería el que crece por los dos lados al tiempo. Creció por aquí, creció por aquí, perdón por los dibujos, creció por aquí y creció por acá. Eso es un árbol binario completo. ¿Cuántos nodos de altura 2? ¿Cuántos nodos tiene? 1, 2, 3, 4, 7. O sea, 7 es menor o igual que 7, ¿sí? O sea que todos los árboles de altura 2 cumplen con eso. Y así sucesivamente, alguien se dio cuenta que, digamos, un árbol de altura 3, ¿cuál es la mayor cantidad de todos nodos que tiene un árbol de altura 3? Pues que por aquí le salgan 2 nodos, ese es de altura 3, que aquí salgan otros 2, este sigue siendo de altura 3, que aquí les salgan otros 2 y que aquí salgan otros 2 hijos. Perdón por el dibujito, pero es que... Y entonces, y ya no puedo crecer, ya cualquier otro crecimiento sería un árbol de altura 4. Entonces, este árbol de altura 4, si este árbol de altura 3
¿cuántos nodos debe tener según esto? 2 a la 3 más uno, o sea, 2 a la 4 da 16 menos uno, 15. Y ustedes cuentan ahí 1 y 2, 3 y 4, 7 y 8 que hay aquí abajo, 15. O sea que lo máximo que tiene un árbol de altura 3 es 15. Y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula realmente es cierta. Pero que sea cierta al ojo no quiere decir que la pueda suponer cierta, porque el ojo a veces engaña. A veces es cierto para números pequeños, pero para números grandes no. Entonces, si yo quiero probar que esto es cierto siempre, tengo que utilizar alguna propiedad que me permita probar cosas para todos los elementos del conjunto. Para eso voy a utilizar inducción estructural, porque los elementos del conjunto son árboles binarios completos, que son árboles que se construyen recursivamente. Entonces, si quiero probar esta propiedad, entonces necesito probarla usando alguna técnica, en este caso, inducción estructural. Entonces, vamos a probar, está claro la propiedad que queremos probar, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a probar esa propiedad. Vamos a probar que el número de nodos de cualquier árbol binario completo es menor o igual que 2 elevado a la altura de a más 1 menos 1. Entonces, como siempre que uno va a usar el principio de inducción estructural, lo primero que hay que hacer es escribir la propiedad que yo quiero probar para todos los árboles. ¿Cuál es la propiedad que yo quiero probar para todos los árboles? Quiero probar que el número de nodos del árbol es menor o igual que 2 elevado a la altura del nodo del árbol más 1, 2 a eso, y a eso le resto 1. Y voy a probar que el número de nodos es menor o igual que eso. Entonces, ¿qué dice el principio de inducción estructural para probar cosas para los árboles? Ah, como los árboles tienen dos reglas para crearse, entonces utilice las dos reglas para crear el caso base y el caso de inducción. Entonces, el caso base es que el árbol que se crea sin nada es un árbol que cumple la propiedad. O sea, el árbol hoja debe cumplir la propiedad. Entonces, voy a escribir qué significa cumplir la propiedad. Entonces, el árbol hoja nabla de R cumple la propiedad significaría que probar que nodos de nabla de R, estoy reemplazando la hoja A por la hoja del lado izquierdo, es menor o igual que 2 a la altura de nabla de R más 1 menos 1. Eso es lo que tendría que probar. Probar que si cambio A por nabla de R al lado izquierdo y al lado derecho, esta relación es cierta. ¿Sí? Entonces, voy a desarrollar el lado izquierdo y voy a desarrollar el lado derecho. ¿Qué es el lado izquierdo? Nodos de algo. Entonces, según la definición de nodos, de la función nodos, según la definición de la función nodos, nodos de una hoja es igual a 1. Entonces, utilizo esa definición y entonces nodos de esto va a ser igual a 1. ¿Cierto? Y según esa misma definición, la altura de una hoja, ¿a qué es igual? Según la función de altura. Entonces, altura dice, altura de una hoja es igual a 0. Entonces, reemplazo donde diga nodos de esto por 1, por definición de nodos, y reemplazo altura de nabla de R por 0, por definición de altura. Y entonces me queda que esta frase que estoy tratando de probar es equivalente a decir que 1, que es lo que me queda al lado izquierdo, es menor o igual que 2 a la 0 más 1 menos 1, que es lo que me queda al lado derecho. Entonces el 1 ya no cambia más. El lado derecho, ¿qué me queda? 2 a la 0 más 1 es 2 a la 1. Me queda 1 menor o igual que 2 a la 1 menos 1. Y 2 a la 1 es 2, menos 1 da 1. Entonces me queda 1 menor o igual que 1. Y efectivamente 1 menor o igual que 1 es cierto. Por lo tanto, el árbol hoja nabla de R cumple la propiedad P. He logrado a punta de reemplazos y definiciones y ecuaciones y verdades matemáticas llegar a que P de nabla de R es equivalente a true. Por lo tanto, nabla de R, o sea, las hojas cumplen con la propiedad que está especificada aquí. ¿Clarísimo? Ustedes, ojo, cuando yo hago, como yo sé hacer, puede parecer clarísimo y puede ser así, pero uno no aprende hasta que no hace uno mismo. Bien, entonces es importante que ustedes mismos hagan cositas, o sea, hagan las pruebas, así sean las mismas, pero sin verlas, repetirlas, por ejemplo. Ahora, el caso de inducción. Entonces, el caso de inducción, ¿cuál es la regla para construir nuevos árboles? La regla para construir un árbol es decir, yo construyo un árbol nuevo con raíz R, árbol izquierdo A1 y árbol izquierdo A2, a partir de dos árboles que ya existan.
Entonces, mi principio de inducción dice, voy a probar que el nuevo árbol cumple la propiedad, suponiendo que los árboles que utilice para construirlos cumplen la propiedad. Eso es lo que tengo que demostrar. Ahora, eso más explícito, ¿qué significa? Significa que tengo que demostrar que R con árbol izquierdo A1 y árbol derecho A2 cumple la propiedad. Es este teorema que, que cuando yo cambio A por eso me significa nodos de R con A1 y A2 es menor o igual que 2 a la altura de ese árbol más 1 menos 1. Esto es lo que tengo que probar, porque esta es la propiedad P de A con el árbol de la forma R flechita A1 A2. Entonces tengo que probar esto que sé. Entonces yo sé por hipótesis de inducción que A1 cumple la propiedad. Entonces yo sé por hipótesis de inducción que nodos de A1 es menor o igual que 2 a la altura de A1 más 1 menos 1. Pero también sé que A2 también cumple la propiedad. O sea, también sé que nodos de A2 es menor o igual que 2 a la altura de A2 más 1 menos 1. Sé las dos condiciones, tanto esta como esta. Y las dos las puedo utilizar a la hora de demostrar que esto es menor o igual que esto. Entonces, voy a empezar la demostración. ¿Qué hago? Arranco del lado izquierdo y a punta de aplicar cosas que yo voy conociendo, tengo que llegar a que eso es menor o igual que lo del lado derecho. Ese es mi objetivo, llegar a eso. Entonces arranco del lado izquierdo, nodos de R flechita A1, A2. Entonces digo, ¿y ahora qué hago con eso? Pues lo único que puedo hacer es aplicar la definición. ¿Qué dice la definición de nodos? La definición de nodos dice que nodos, en este caso son dos hipótesis de inducción. Dos hipótesis de inducción. Es un caso de inducción que tiene dos hipótesis de inducción, José Antonio, porque hay dos árboles usados para construir el nuevo. Entonces los dos árboles se supone que cumplen con la propiedad. ¿Listo? Ya voy de nuevo para allá. Nodos de un árbol R flechita A1, A2, por definición, es uno más nodos del uno más nodos del otro. Entonces, como aquí arranqué de nodos del árbol R flechita 1 a 2, por definición de nodos eso da igual a uno más nodos del uno más nodos del otro. Eso por definición de nodos. Entonces, si hay dos hipótesis, es una hipótesis de inducción que dice que tanto el árbol 1 y el árbol 2 cumplen la propiedad. Entonces, como si quieres verlas como dos hipótesis en una, que es la conjunción de esas dos. Entonces, una hipótesis de inducción que dice todos los árboles, todas las estructuras usadas para construir la nueva, cumplen la propiedad. En este caso eran Gracias, dos. profe. Sino que como lo veía tan junto. ¿Ya quedó claro? Sí, todo bien. Ah, bueno, listo. Entonces, sigo. Entonces, uno, bueno, entonces esto es igual a uno más nodos de a uno más a dos, más nodos de a dos. Ahora, te acuerdas que tengo que llegar a que es menor o igual que esta cosa. Y lo que sé es que nodos de A1 es menor o igual que esto y nodos de A2 es menor o igual que esto. Luego, habremos de suponer que toca utilizar que nodos de A1 es menor o igual que eso y nodos de A2 es menor o igual que eso. Y entonces, si yo tengo uno más algo y le sumo, y yo sé que este es menor o igual que algo y este es menor o igual que algo, entonces los puedo sumar, cambiar aquí y me queda menor o igual. O sea, en lugar de nodos de A1, yo escribo 2 a la altura de A1 más 1 menos 1. Y en lugar de nodos de A2, yo escribo 2 a la altura de A2 más 1 menos 1. Y como eran menores o iguales, entonces aquí me queda que toda esa suma es menor o igual que esta suma de abajo. ¿Listo? El objetivo es llegar a 2 a la altura de ta. Bien. Ahora, vamos a reorganizar. Aquí tengo un 1, aquí tengo menos 1, da 0, menos 1 da menos 1, este es menos 1 de aquí, ¿sí? Y me quedan dos términos, 2 a la altura de A1 más 1, 2 a la altura de A2 más 1. Entonces me queda 2 a la altura de A1 más 1, más 2 a la altura de A2 más 1, menos 1. O sea, reorganicé este término de arriba en este término de abajo, y pues no hice nada raro, entonces quedaron iguales. El de arriba es igual al de abajo. Pero ya todo esto es menor o igual, con esto menor o igual, ya el de arriba es menor o igual que lo que llevemos aquí.
y esto es igual a esto. Entonces voy ahí. Ahora, recordar a dónde quiero llegar, 2 a la altura de este árbol, y más 1, pero la altura de este árbol, si recuerdan la definición de altura, la altura de un árbol R flechita a 1 a 2 es 1 más el máximo de la altura de los dos árboles. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar yo de alguna manera ahí arriba, porque si no, no puedo llegar a la altura del árbol. Entonces, aquí vamos a usar esta propiedad matemática, que si yo sumo dos números, eso es menor o igual que 2 veces el máximo de ellos. O sea, si yo saco el máximo de dos números y lo multiplico por 2, pues eso es más grande que la suma de los dos números. Entonces, eso es lo que estoy usando aquí. Para decir que 2 para este menor o igual que aparece aquí. Entonces, ¿quién es M y quién es M? Entonces, 2 por el máximo de N por M. 2 por el máximo. Entonces, este es N. Entonces, este numerito de la izquierda, este de aquí, sería como el N y este de aquí sería como el M. Entonces, yo sé que si saco el máximo de estos dos, eso es más grande que sumar esos dos. O sea, esta suma de estos dos es menor o igual que 2 veces el máximo de ellos dos. Y el menos 1 que estaba aquí sigue aquí. Entonces utilicé esta propiedad para concluir que el número de arriba, este, es menor o igual que el número de abajo. ¿Listo? Arriba este es como si fuera n, esto es como si fuera m, y entonces dije n más m es menor o igual que 2 veces el máximo de ellos dos. Ahora, si me dicen el máximo, perdón, 2 a la altura de A1, pero la altura de A1, el máximo de 2 a la altura de A1 más 1 más 2 a la altura de 2 más 1. Es el máximo de estos dos números. Pero, ¿quién es el máximo de 2 a la algo y 2 a la algo? Pues depende de si el más grande entre este y este. Si el más grande es este de aquí, entonces el máximo va a dar este de aquí. Y si el más grande es este de aquí, el máximo va a dar este de aquí. Entonces voy a cambiar este máximo que está aquí, lo voy a subir. Esto es 2 a el máximo entre este y este. Es igualítico, porque si yo hago el máximo entre, por decir algo, el máximo, me dicen saque el máximo entre 2 a la X y 2 a la Y. Entonces, ¿quién es más grande entre 2 a la X y 2 a la Y? Pues depende de quién es más grande entre X y Y. Si X es más grande que Y, 2 a la X da más que 2 a la Y. Si X es más pequeño que Y, 2 a la Y da más que 2 a la X. Y si son iguales, pues dan iguales. Entonces, ¿cuál es el máximo entre 2 a la X y 2 a la Y? Pues, perdón, el máximo entre 2 a la X y 2 a la Y, pues da lo mismo que averigües el máximo entre X y eleve 2 a la el máximo entre X y Y. O sea, el máximo entre 2 a la X y 2 a la Y es lo mismo que 2 elevado al máximo entre X y Y. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El máximo entre 2 a la algo y 2 a la algo, pues es 2 al máximo entre cada uno de los algos. Eso es lo que está pasando aquí. El máximo entre cada uno de esos dos algos. Ahora, si me dicen cuál es el máximo entre, ahora me están diciendo lo siguiente. Ahora me están diciendo lo siguiente. Me dicen quién es el máximo entre X más 1 y Y más 1. Pues el máximo entre X más 1 y Y más 1 es el mismo máximo entre X y a eso le sumo 1. Porque el más 1 no va a cambiar quién es el máximo.
pero digamos, el máximo entre x y y más 1 y y más 1, pues saque el máximo entre x y y súmele 1, ese es el máximo entre x más 1 y y más 1. Entonces fue lo mismo que estamos haciendo aquí. El máximo entre la altura de A1 más 1 y la altura de A2 más 1, pues es el máximo entre la altura de A1 y A2 más 1. Entonces aquí tenemos el máximo entre la altura de A1 y A2 más 1. ¿Qué es el máximo entre la altura de A1 y A2 más 1? El máximo entre la altura de A1 y A2 más 1, si ustedes lo ven aquí, el máximo entre la altura de A1 y A2 más 1 es la altura de A. Entonces, volvemos allí y el máximo, volvemos aquí y entonces nos queda que el máximo entre la altura de A1 y A2 más 1 lo reemplazo por altura del árbol R flechita A1 A2, por definición de altura. Entonces me quedó que 2 por 2 a la altura de este árbol menos 1, que esto es igual a eso. Entonces 2 por 2 a la algo es 2 a la algo más 1. Este menos 1 está ahí desde el principio y eso era lo que tenía que llegar, a que el de arriba era menor o igual que el de abajo. Por lo tanto, es cierto que los nodos de un árbol construido recursivamente son menores o iguales que 2 a la altura del árbol más 1 menos 1 si los nodos, si los árboles utilizados ya cumplían con esa condición. Entonces he probado el caso de inducción, he probado el caso base, por lo tanto, por inducción estructural, puedo concluir que todos los elementos de árboles binarios de completos de A cumplen con esta propiedad. ¿Cómo la ven? Esa es una demostración usando el principio de inducción estructural. Y esa es la última demostración del curso.